La industria aerocomercial es la herramienta humana capaz de transportar personas a lo largo y ancho del mundo a velocidades que ninguna otra tecnología es capaz de igualar. El mundo globalizado tal cual lo conocemos no existiría sin ellos, así como Internet achicó las distancias comunicacionales en el globo, la aviación ya había hecho lo propio. Sin embargo, no todo es color de rosa cuando revisamos la historia de la aviación. Con el correr de los años, se han sucedido eventos trágicos en los que muchas personas perdieron la vida. El temor a volar es, en realidad, temor a que suceda una catástrofe. Así que estos son los peores accidentes aéreos de la historia. Número 1. Todo empezó a las 12 cuando el piloto de American Airlines Walter Lux estaba por terminar su turno después de cubrir la ruta Phoenix, Chicago. Aquí fue cuando otro piloto de la misma aerolínea se le acerca y le pide que le cambie el turno y pilote el vuelo 191 de la misma debido a que él tenía que asistir a una reunión familiar. Ese mismo día era el día en memoria de los caídos y Walter quería pasar las vacaciones con su hijo Michael en la casa de campo que tenían en las afueras. Walter lo piensa y acepta, pero no tiene tiempo para avisarle a su hijo del cambio, así que tendrá que llamarlo desde Los Ángeles. Los pasajeros del vuelo 191 ya están facturando y preparándose para embarcar. Mientras tanto, Luke se reúne con su copiloto, el capitán James Dillard, para el repostaje de combustible. A las 14:57, Walter Lux pide permiso para maniobrar hasta la pista 32R del aeropuerto O'Hare de Chicago. El DC-10 maniobró hasta la pista 32R y esperó a que pase un Fokker F-28 de American Airlines. Un minuto después tienen el permiso para despegar y la torre de control de O'Hare se lo concede. Dillard y Lux ponen los motores a plena potencia y cuando el DC-10 levantó la nariz, el motor del ala izquierda del mismo se desprendió, golpeando con suficiente fuerza para seccionar los cables hidráulicos. El fluido que mantenía desplegados los slats se drenó enseguida. Sin fluido, algunos slats del ala izquierda se atascaron y causaron que el ala perdiera empuje hacia arriba. El avión empezó a escorarse hacia la izquierda. Sin slats el avión tenía que volar mucho más rápido de lo normal para evitar inclinarse y entrar en pérdida. El DC-10, con 271 personas a bordo, solo se elevó unos 100 metros del suelo y recorrió 1500 metros más allá de la pista 32 noroeste hasta estrellarse contra un hangar al final del aeropuerto. El combustible de los tanques del interior de las alas se derramó y prendió en llamas instantáneamente. Número 2. El vuelo 655 de Iran Air había salido esa mañana del aeropuerto de Bandar Abbas, una terminal militar civil donde, en la versión estadounidense, Irán tenía algunos aviones de guerra F-14 y se dirigía a Dubái. Según la Armada norteamericana, el Vincennes se encontraba combatiendo, junto al USS Montgomery, a buques iraníes que avanzaban sobre un barco petrolero de Pakistán cuando vio en el cielo lo que pensó que era una F-14 cargado de misiles Maverick, bombas con la capacidad de disparar al mar en radios de 16 kilómetros. Apenas pasaron 7 minutos de su despegue, el avión de Iran Air comenzó a ser atacado con misiles que lo atravesaban brutalmente desde el buque que lo tenía en la mira. Los impactos hicieron que el Airbus A300 se partiera por la mitad y cayera al mar. Ninguna de las personas que estaban a bordo del vuelo sobrevivieron. El error de la Armada de Estados Unidos se llevó 290 vidas que no pretendían formar parte del conflicto bélico que acechaba entonces a los países vecinos. El ejército calificó lo sucedido como un accidente trágico y lamentable. Pero el vicepresidente, George Bush,
se negó a pedir disculpas y dijo que era prematuro pensar en indemnizar a las víctimas. A su vez, lanzó, la vida continúa. Número 3. El accidente de Air Africa en 1996 se produjo el 8 de enero cuando un avión Air Africa, Antonovan 32B sobrecargado, alquilado por Mohamed Mascau Airways y con destino al aeropuerto de Kaemba, superó la pista en el aeropuerto de Ndolo, en Kinshasa, República Democrática del Congo, después de haber fallado despegar y arado en el mercado callejero Simbasiquita de Kinshasa. Mientras intentaba despegar, completamente lleno de combustible y sobrecargado, de la pista corta del aeropuerto Ndolo, el AN-32B no alcanzó la velocidad suficiente para subir su nariz, pero comenzó a elevarse. Superó la pista y se estrelló contra el mercado de productos al aire libre Simbasiquita, lleno de chozas, peatones y automóviles, y se encendió toda su carga de combustible. Fallecieron entre 240 y 350 personas, aunque no se sabe el número exacto de muertes. Otros dicen que hubo 300 a 340 muertes y 500 heridos en tierra. Este es el mayor número de muertes en tierra que no son pasajeros causados por el accidente de un avión. Número 4. Eran exactamente la 1:20 de la madrugada en el uso horario correspondiente a la República Socialista de Vietnam, cuando el 8 de marzo de 2014 quedó registrada la última comunicación del vuelo MH370 de Malaysian Airlines que se dirigía desde Kuala Lumpur, en Malasia, a Beijing, China, con 212 pasajeros y 17 tripulantes a bordo. A partir de ese momento no se supo más de él y con la desaparición del avión, un Boeing 777, considerado uno de los más seguros del mundo, se inició un misterio aún no resuelto, plagado de hipótesis contradictorias, búsquedas fracasadas, hallazgos parciales, sospechas de restos plantados, una teoría de terrorismo, otra de suicidio y hasta una versión de abducción extraterrestre. Lo único cierto 8 años después es que no se sabe casi nada y que los pocos restos e indicios encontrados distan mucho de explicar qué fue lo que realmente pasó. Por eso se lo considera el mayor misterio de la historia de la aviación comercial. Número 5. El vuelo 163 de Saudia fue un vuelo programado entre Karachi y Jeddah, con escala en Riad, llevado a cabo el 19 de agosto de 1980. La primera parte del vuelo desde Karachi a Riad se desarrolla con toda normalidad. A las 18 horas con 8 minutos, la tripulación de cabina recibe autorización para despegar rumbo a Jeddah. 6 minutos después del despegue, una alarma suena en la cabina indicando incendio en las bodegas de carga. Es en esta parte en la que comienza una serie de confusiones entre los pilotos. Los procedimientos iniciales fueron los normales, aunque en ningún momento se avisó a la torre de control de Riad sobre los problemas a bordo. Más tarde, el ingeniero de vuelo se dirige a la parte trasera del avión para verificar si efectivamente había algo anormal. Luego vuelve a la cabina para informar al capitán que había humo a bordo. Pero este último le insiste en que vaya a comprobar de nuevo. Va a ver y al rato regresa a la cabina comunicando que hay un incendio. Recién en ese momento inicia la llamada a Riad para reportar la emergencia. Ya habían transcurrido 5 minutos desde la primera alarma de detección. Reciben la autorización para retornar, pero ocurre otro problema. Debido al fuego, los cables del motor 2 se habían torcido, lo que hizo que la palanca de mandos de ese motor quedara inoperable. Posteriormente, ese motor se apagó durante la aproximación. Con los 2 reactores restantes, la tripulación logra el aterrizaje. Una vez en la pista con el avión detenido, las unidades de rescate estaban dispuestas a iniciar la labor de sacar a los pasajeros.
Pero la orden de evacuación no llegaba desde la cabina, ya que los motores seguían encendidos y apagarlos era imposible, porque los cables estaban dañados. El capitán quería que el proceso de salida se hiciera con los motores apagados. Más tarde se dio la autorización, pero fallaba algo, las puertas no se abrieron. Cuando los bomberos pudieron entrar ya era demasiado tarde. Los 287 pasajeros, los 11 sobrecargos y 3 miembros de la tripulación ya habían muerto. Número 6. El vuelo 981 había despegado desde Estambul en la mañana y aterrizó en el Aeropuerto Internacional Orly de París justo después de las 11 a.m. hora local. El avión solo llevaba 167 pasajeros y 13 miembros de la tripulación en su primera etapa. 50 pasajeros desembarcaron en París. El vuelo de la segunda etapa, desde París al aeropuerto de Heathrow en Londres, fue vendido normalmente, pero debido a una huelga de los empleados de la aerolínea británica British European Airways, muchos vuelos a Londres se hallaban cancelados, lo que provocó que pasajeros británicos que estaban varados en Orly ocuparan asientos en el vuelo 981. Entre ellos había 17 jugadores de rugby inglés que habían asistido a un partido entre Francia e Inglaterra el día anterior. En el vuelo también viajaban 4 modelos de moda británica, 48 empleados administrativos del Banco de Japón camino a Inglaterra, así como pasajeros de una docena de países. La aeronave partió de Orly hacia Heathrow en torno a 12:30 horas. Despegó en dirección este, luego al norte para evitar volar directamente por encima de París. Poco después se autorizó el vuelo a nivel de 230 y comenzó a girar hacia el oeste. Justo después del paso del vuelo 981 sobre la ciudad de Meaux, los controladores captaron una transmisión distorsionada del vuelo 981, entre el ruido de la despresurización del avión y el exceso de palabras en turco de los pilotos del avión se escuchó decir, el fuselaje se rompió. El vuelo desapareció del radar poco después y sus restos más tarde fueron encontrados en el sillón de Dammartin, en el bosque de Ermenonville, cerca de la ciudad de Senlis. La aeronave se rompió en muchos pedazos pequeños. El post-accidente produjo varios incendios pequeños que habían dejado grandes estructuras sin quemar. De las 346 personas a bordo, solo 40 cuerpos fueron identificables visualmente. Número 7. El vuelo 763 despegó del Aeropuerto Internacional Indira Gandhi de Nueva Delhi a las 18:32, hora local. El vuelo 1907 se encontraba, al mismo tiempo, descendiendo en su aproximación a Nueva Delhi. El vuelo 1907 fue autorizado a descender a 15.000 pies a 119 kilómetros del aeropuerto, mientras que el vuelo 763, volando en la misma ruta que el Ailai-Eschin, pero en dirección contraria, fue autorizado para ascender a 14.000 pies. Cerca de 8 minutos después, cerca de las 18:40, la tripulación del vuelo 1907 reportó haber alcanzado los 15.000 pies. En dicho momento, el controlador aéreo le reportó al vuelo, tráfico a las 12, Boeing 747 de Saudí, 14 millas, informe cuando lo vea. Cuando el controlador llamó de nuevo al vuelo 1907, no recibió respuesta. Advirtió sobre la distancia del otro avión, pero ya era muy tarde. Durante el choque, el ala izquierda del Ailai-Eschin cortó la sección trasera del vuelo 763. El Boeing se desintegró casi de inmediato, mientras que el Ailai-Eschin permaneció estructuralmente intacto hasta que chocó contra el suelo. Los rescatistas encontraron entre los restos del Ailai-Eschin a 4 sobrevivientes gravemente heridos, los cuales murieron poco después dada la gravedad de sus heridas. Al final, 349 personas murieron.
Número 8. El 12 de agosto de 1985 tuvo lugar el accidente aéreo más grave de la historia con un único avión involucrado. El vuelo 123 de Japan Airlines despegó del Aeropuerto Internacional de Haneda, Tokio, para dirigirse al Aeropuerto Internacional de Osaka. El Boeing 747 SR registrado como JA8119 nunca llegó a destino. El vuelo despegó a las 18:12 horas y planeaba sobrevolar la bahía de Tokio para luego girar a la derecha y conseguir la ruta en línea recta hacia su destino. Sin embargo, tras 12 minutos desde su despegue, mientras la aeronave alcanzaba altitud, el mamparo de presión trasero falló, los comandantes perdieron el control del estabilizador vertical y fragmentos de la aeronave comenzaron a desprenderse. La cabina se despresurizó y las mascarillas cayeron, pero las 4 líneas hidráulicas del Boeing 747 ya estaban severamente dañadas. Tras percibir el desperfecto, los pilotos contactaron a la torre de control en Tokio que los habilitó para aterrizar de emergencia, pero el control de la aeronave ya era imposible y tras intentar direccionarse nuevamente a Haneda, ciudad de la cual habían partido, los comandantes pierden el completo control del Boeing y comienzan a descender en un ciclo fugoide, elevándose y descendiendo, reacción típica en accidentes de aeronaves con sus controles averiados. Tras descender 4.100 metros, los pilotos reportaron que era imposible controlarlo y a las 18:56 horas desapareció de los radares tras un vertiginoso descenso. Cerca de 30 minutos transcurrieron desde el fallo del mamparo trasero hasta el momento del impacto. Muchas cartas de despedida se encontraron entre los restos de la aeronave, por lo que se evidencia que los pasajeros fueron conscientes de lo que estaba ocurriendo. Número 9. Recordado como el mayor accidente de la aviación civil, ocurrió en el aeropuerto Los Rodeos, ubicado en Tenerife, España. El 27 de marzo de 1977, el Boeing 747 de KLM, repleto de combustible, estaba a punto de salir de la pista de aterrizaje. Este avión estaba comandado por el capitán Jacob van Santen, un experto piloto holandés, y estaba ocupado por 234 pasajeros y 14 miembros de la tripulación. Mientras tanto, el vuelo de Pan Am estaba bajo el mando del capitán Victor Franklin Grabs y del copiloto Robert Bragg, ambos de nacionalidad estadounidense. En la nave se encontraban 380 pasajeros y 16 miembros de la tripulación. El avión de Pan Am estaba estacionado detrás del KLM cuando se les ordenó a los pilotos que retrocedieran por la pista y dieran la vuelta para despegar. Sin embargo, la neblina hizo que la visibilidad disminuyera. Además, las transcripciones de las grabaciones de ambos aviones indicaron que hubo una gran confusión en sus cabinas. El avión de Pan Am recibió la orden de salir de la pista para permitirle al de KLM despegar. Pero no estaba claro qué salida debía tomar, así que continuaba en la pista cuando la aeronave de KLM empezó a acelerar. El vuelo KLM-4 fue visible 8 segundos y medio antes de la colisión y su piloto intentó acelerar para salir de la pista, pero a esa altura el choque era inevitable. El avión pilotado por Santen estaba en el aire cuando ocurrió el impacto a unos 250 km/h y no llegó a alcanzar suficiente altitud como para evitar el desastre.